Bueno, buenos días a todas, todos, todes. El segundo día, como dijo Valentina, tuvimos una jornada maravillosa ayer, la verdad, discutimos un montón. Gracias en primer lugar al MAC y el equipo, ¿no? O sea, yo creo que es maravilloso que podamos estar acá con esta segunda jornada también de posthumanamente hablando, y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Creo que hay una pregunta ahí, ¿cómo se habla posthumanamente? ¿No? Creo que ayer fue, o sea, ya el año pasado iniciamos, ¿no?, este ciclo, y la idea es pensar, ¿no? Pensar cómo podemos hablar posthumanamente hablando, posthumanamente, ¿no? Y obviamente también en ese marco del coloquio, que tiene un subtítulo, y antes de pasarles la palabra a las y los ponentes aquí, estamos aquí con Jorge, con Cristian, con Francisco, con Amapola y con Malena, que nos acompañan esta mañana, que van a presentar sus trabajos, pensamientos justamente, desde una posición, digo, posthumana, ¿no? Quizás, o no tanto, ¿no? Hay como mucha apertura aquí, pero quiero recordar, digamos, la idea central antes de empezar con las ponencias, algunas ideas centrales, y que también retomar algunas ideas que discutimos ayer, que ventilamos en esta sala ayer. En primer lugar, recordar que el subtítulo de Posthumanamente Hablando este año es Promiscuidades Generativas, ¿no? IAs y materialidades. Ayer hablamos mucho de distintas materialidades y cuerpos, ¿no? Materiales y digitales, y cómo funcionan esas interacciones, ¿no?, entre ese mundo digital y el mundo físico, ¿no? De hecho, Marion comenzó ayer con un nuevo concepto que es lo fisital, ¿no? Lo fisital. Y tuvimos varias discusiones muy interesantes, pero recordarles que justamente la idea principal es: sumidos, y cito lo que nos propusimos trabajar en estas jornadas, sumidos en una cultura digital y generativa en la que nuestras acciones, memorias y comunicaciones se exteriorizan y se rentabilizan en datos, favoreciendo intereses corporativos, es posible construir relatos imaginarios autónomos que nos señalen nuevos caminos, ¿no? Yo creo que ahí está la gran cuestión, ¿no? ¿Cómo hacer a pesar de todo, ¿no? Un trabajo hasta cierto punto autónomo, desde las artes, desde las humanidades, desde la filosofía o la no filosofía, que vamos a escuchar luego con Malena, supongo. Pero ayer se mencionaron varios autores, varias ideas, pensamientos sobre los posthumanismos, porque no existe el posthumanismo. Yo creo que eso también es una base importante, como tampoco existe la inteligencia artificial, ¿no? Son muchas inteligencias artificiales que se han convertido en nuestro mundo ambiente. Esa es una idea de Flavia Costa, que también se mencionó ayer, ¿no? Ya no es una herramienta, ¿no? La inteligencia artificial o las inteligencias artificiales no son herramientas, se construyeron mundos ambientes, ¿no?, con estas inteligencias maquínicas, o como las llamemos, ¿no? Entonces allí es interesante que Catherine Hales, ¿no?, que es una autora que también se mencionó ayer, ya en el año 1999 publica un libro que se llama How We Became Posthuman, ¿no?, cómo nos volvimos posthumanos, 1999, ¿no? Y allí en ese momento todavía Hales no distinguía mucho entre posthumanismo y transhumanismo. Eso es muy interesante, ¿no? El transhumanismo hoy, podríamos decir, es un humanismo convertido, o sea, como un humanismo 2.0, ¿no? El transhumanismo. Es convertirnos en máquinas volantes, no sé, ¿no? Para ir al espacio, justamente a otros espacios, ¿no? Por ejemplo, en naves espaciales, ¿no?, los proyectos de Bezos y de Elon Musk, etcétera, ¿no? Este es el transhumanismo, ¿no? Hay Kurzweil, Bostrom, ¿no?, y todos estos nombres asociados a la idea de transhumanismo. Y lo que buscamos ayer
con Joaquín, con Iván, con Marion y con Josefina, era un posthumanismo crítico, ¿no? Basado un poco en las ideas de Rossi Braidotti, por ejemplo, ¿no? Y otros que lo proponen. Y yo creo que Catherine Hales también participa de esta propuesta, ¿no? De un posthumanismo crítico. Iván habló de un posthumanismo geológico, porque ahí está la otra vertiente, ¿no? Es decir, las inteligencias artificiales no pueden existir sin una base material, ¿no? Geológica, justamente, ¿no? Entonces Parica y otros, a partir de Flusser, Parica, etcétera, que desarrollan estos pensamientos, ¿no? Entonces, cerrando, ya volviendo a Hales un momento, Hales publica en el 2017, o sea, casi 20 años después de cómo nos volvimos posthumanos, publica Unthought, lo impensado, ¿no? Traducía hace poco en Caja Negra, ¿no? Salió este año, hace muy poco, y ahí justamente habla de cogniciones, ¿no? De capas cognitivas, donde también participamos nosotros y nosotras, nosotres y otras entidades, inteligentes, no inteligentes, pero hay procesos de cognición en muchas materialidades que ocurren, ¿no? Entonces, vinculados esos procesos cognitivos a los procesos materiales, ¿no? Que son los más grandes, ¿no? Digamos, en esa pirámide que Hales propone, los procesos materiales, por eso las materiales son tan importantes, ¿no? Luego los procesos cognitivos y después, digamos, el punto de iceberg de la pirámide es justamente la conciencia, ¿no? Ella distingue drásticamente entre cognición y conciencia, ¿no? Y habla justamente de las cogniciones no conscientes, ¿no? Creo que es una propuesta muy interesante. Ayer lo escuchamos con Joaquín, que ella justamente piensa las cogniciones distribuidas. Y yo con Tripaldi, que también mencionó Carla ayer en su presentación de la jornada, Tripaldi en otro libro que sacó Caja Negra, ¿no? Es muy interesante, digamos, este espacio, ¿no? Del saber, las mentes paralelas, ¿no? Justamente parte de que la inteligencia como un fenómeno es emergente. No es algo que tenga inteligencia o que alguien que tenga inteligencia o que sea inteligente. Es un fenómeno emergente. Y eso me lleva finalmente a nuestra mesa. Vamos a ver cuáles son estos potenciales, las potencialidades, ¿no? Las inteligencias emergentes que hoy en día están dominadas por máquinas y corporaciones, sí, pero se pueden hacer muchas otras cosas y creo que tanto Jorge como Francisco, como Amapola, como Cristian y como Malena, vamos a escuchar esas propuestas y discutirlas hoy en día. Tenemos 2 bloques, vamos a escuchar primero 3 ponencias, 3 trabajos, después una discusión y después hacemos un coffee break y volvemos a las últimas 2 ponencias con una discusión posterior. Bueno, Jorge, ahí empiezo a presentar la mesa. Jorge Olave Riveros nos presenta el trabajo que se veía antes, pero Token Valparaíso hasta que la singularidad nos alcance, ¿no? La singularidad es justamente una de las ideas, ¿no? ¿Cómo se llama? Bostrom, ¿no? y Kurzweil, etcétera, los transhumanistas. Jorge es artista visual, sus dominios son la fotografía experimental y el arte sonoro. En Token Valparaíso se vale de modelos generativos de imagen del año 2022 para adentrarse en las lógicas algorítmicas de la inteligencia artificial como medio, suplantación y referencia. Y si mal no entiendo, tú retomas justamente a un fotógrafo muy conocido y lo reescribes, ¿no? O trabajas con él, que es Sergio Larraín, pero antes de que yo adelante ahí algo, te doy la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Bueno, mientras nos conectamos, saludarlos, buenos días, súper contento de estar acá. Efectivamente, sí, lo que les quiero compartir hoy día trata sobre un primer experimento realizado en el 2022, que
Bueno, ustedes recuerdan que durante el 2022 fueron liberadas a nivel global la IA. Yo recuerdo haber estado esperando como token, o sea, estar esperando que saliera DALL-E. Y estaba como en lista de espera número casi 1 millón, así, estaba bien abajo. Pero anteriormente ya venía trabajando con algunas, que no sé, ustedes recordarán, había una que se llamaba Beku Gans, que se combinaba con otra que se llamaba Clip, y que daban unas imágenes pequeñitas, pero que a través de Clip uno podía escalarla, y como que resultaban algunas cosas. Y te permitía generar imágenes. Pero digamos que no había inteligencia en esas imágenes, era súper difícil situarla, había que ser como muy básico con las instrucciones para poder lograr algo. Entonces sucedía que yo utilizaba esa y además estaba utilizando algunas que habían sido publicadas en Hugging Face. Me habían invitado a algunos grupos de Discord, entonces tenía como acceso a algunas de esas plataformas que luego se convirtieron en Stable Diffusion, avanzaron para allá, pues, pero que eran los primeros de Dreams que había, que estaba ligado a gente del equipo de Google. Bueno, pero en fin, y estaba como en ese periodo, y recuerdo, habían como cosas que tenían que ver con la IA que eran interesantes, y era, por ejemplo, yo jugaba, y otras personas también, jugábamos mucho al oráculo con la IA. Entonces, puesto que entendíamos que el dataset de la IA compilaba una serie como de antecedentes que permitían de alguna manera ser como instantáneas de ciertas temáticas, claro, se prestaba como para jugar un poco especulativamente. Entonces, dentro de eso, de esas posibilidades estaba preguntarle cosas a la IA que pudiesen como hablar del futuro. Entonces se venían las elecciones, recuerdo, Boris versus Kast, y entonces le preguntaba a la IA, como le decía, Santiago de Chile, no recuerdo la fecha, pero el día siguiente tras las votaciones, tras el plebiscito. Y entonces la IA generaba como imágenes como más o menos recurrentes a lo que solía hacer. Pero en una de esas imágenes apareció un individuo en uno de los márgenes del encuadre y que tenía un aspecto súper fotográfico, porque antes de eso todo era como muy pictórico, era todo como que su principal referente claramente era la pintura, ¿cachai? Y dentro de eso a mí me gustaba mucho como el barroco, entonces como que tendía a usar ese tipo de presets. Pero apareció un individuo en la imagen que se veía muy real, que se veía muy fotográfico. Y fueron cosas así de un par de días y la IA estaba generando imágenes, así bastante bien, bastante convincente. Y nada, pues, me concentré en el asunto y era este cuento como de enfrentarte como a la biblioteca de Babel un poco a nivel de imágenes. O sea, estaban todas las posibilidades, todas. O sea, era muy curioso todo eso porque era el Aleph de Borges finalmente, porque, o sea, ponías algunos contenidos y eso te permitía como que la inteligencia bajara hacia esos datasets, los empezara a acotar y te empezara a presentar cosas que tenían sentido. Entonces en determinado momento, yo por ejemplo trabajaba el concepto frontera, y en determinado momento siento como que había un entendimiento, o sea, yo empiezo a sentir que en esas imágenes hay una suerte como de alusión, de alguna u otra manera, a la frontera, ¿ya? Y entonces me quedé súper expectante, esta cosa está funcionando, está empezando a funcionar, ¿cachai? Y nada, pues llega como septiembre, agosto, y empiezan a liberar como varias guías, y nada, y empezamos a ver un montón de imágenes y era fascinante. Entonces, bueno, como les digo, me conecté en una que posteriormente fueron algunas, esos equipos se convirtieron en Stable Diffusion posteriormente, como las personas que habían generado esas redes neuronales. Y nada, entonces frente a esta inmensidad, habían como ciertas pulsiones, eso recuerdo. Por ejemplo, habían como temáticas que
que después de ahora retrospectivamente me doy cuenta que no eran tan mías, que como que igual había como una influencia de la iconografía que te presentaba la IA que te iba conduciendo por cierto ámbito. Eso, por ejemplo, tenía que ver con los almanaques. Estuve desarrollando como almanaques, así con nuevas floras, con nuevos insectos, era todo, se prestaba mucho para ese tipo como de juegos. Pero había algo en esos juegos que uno decía, ya, pero generalmente yo no estoy muy interesado en los almanaques, ¿cachai? No es un punto de mi interés. Entonces sentía que habían algunas cosas que estaban como impregnadas en la IA. Había temáticas que venían, así que venían como súper demarcadas. El tema de los almanaques, la flora, la fauna, los insectos, lo que a mí me gustó mucho, y de hecho desarrollé un trabajo que lo compartí súper poco, Felipe nomás lo conocía, que tenía que ver con xenocultura. La IA tenía una capacidad súper buena para hacer ciertas mezclas, como su decreto de alguna manera tiene que ver con la antropomorfización del mundo. Cada cosa que uno le pudiese programar que tuviese que ver como con ese tipo de conceptos, funcionaban bastante bien. Entonces, por ejemplo, empecé a desarrollar una xenocultura que vivía en una de las lunas de Marte y que después de varios como intentos de civilizatorio, hoy día se conmemoraba una suerte como de encuentro intercivilizatorio en el que se juntaban en Phobos distintas culturas marcianas y planetarias, digamos, como de la Vía Láctea. Y nada, pues, aparecían seres súper convincentes, así, pero todo siempre dentro de márgenes bastante como acotados. Por ejemplo, muchos tenían aspectos de aliens, habían como referencias como a cierta imagen como etnográfica. Entonces había como una suerte como de imaginería que era bien interesante. Y que claro, y posteriormente me di cuenta que muchísima gente las desarrolló, como el tema de cómo vivir en otros planetas, y como que había una estética que se repetía. Y yo sentía como que había algo más ahí. Entonces, para hacerla corta, sucedió que dije, voy a hacer lo contrario. Voy a acotar estas posibilidades y voy a circunscribir este dataset a Valparaíso, una de las ciudades con mejor documentación fotográfica de nuestro país, porque por ahí llegó la fotografía a Chile, y pensé en algún autor chileno que yo conozca, con el que pueda reconocer súper bien su imaginería y su impronta técnica, Sergio Larraín. A él me gusta mucho, entonces lo he estudiado bastante, y creo que en mi cabeza tengo como casi la totalidad de las imágenes que han sido publicadas de él. Y entonces ya, ok, acoté eso a la idea de un viaje. Sergio Larraín publicó casi todas las fotos que hoy día forman parte de la iconografía de Valparaíso en 1963 en un viaje que hizo. Entonces dije ya, la idea es remontarse a 1963 y recrear este viaje nocturno por los prostíbulos y los barrios, las escaleras y las esquinas y rincones de Valparaíso. Y empecé a trabajar sobre eso. Y les voy a leer un poco el texto que se generó, que generé, digamos, para esta publicación. De ahí les cuento sobre eso. Entonces dice, Toquen Valparaíso, hasta que la singularidad nos alcance. Tecnopoéticas, Postfotografía e Inteligencia Artificial, 2022-2024. En este proyecto, el autor, mediante inteligencia artificial, genera un paseo fotográfico junto a Sergio Larraín por las calles, escaleras y bares de Valparaíso, recreando la célebre visita del autor a la ciudad en 1963, de la cual emergieron fotos iconográficas del dataset porteño. Cada imagen representa una mezcla de realidad y fantasía, donde las personas bajan al plan, departen en bares y se develan a través de los caleidoscópicos reflejos de la Casa de los Siete Espejos. La fusión de lo real con lo ultraimaginario nos sumerge en un viaje de futuro nostalgia, que nos transporta en el tiempo y el espacio a las bambalinas de un escenario que muchos hubiésemos querido visitar. Singularidad alude al inminente momento en el que las inteligencias artificiales adquieren conciencia y la capacidad de crear, de imaginar, de entender e interpretar el mundo de manera autónoma. En esta serie, un modelo basado en lenguaje natural es entrenado para aprender y aplicar el estilo de Sergio Larraín a nuevas imágenes, donde el mandato es que éstas sean concordantes con la instrucción de texto o prompt y que sean nuevas y originales. La resultante de esta serie
la resultante es esta serie de aspectos fotorrealistas en el que se mimetiza la esencia de una época, de una ciudad y del estilo de un autor, quien es evocado, soñado, a través de su singular manera de encuadrar, de angular la cámara, de utilizar contraluces y elementos fuera de campo, o sea, a través de aquellos rasgos de su impronta técnica que paradojalmente lo hacen único y distinguible y por lo mismo simulable. Entre paréntesis, de tal modo se tokeniza la pareidolia en una expresión de réplica. En otro plano, se nos plantea también este asunto sobre la veracidad de las imágenes, la inmaterialidad de la memoria y la posverdad fotográfica, en un mundo donde la tecnología puede generar imágenes altamente convincentes a la velocidad del píxel. ¿Cómo diferenciaremos entre lo real y lo artificial? ¿Dónde se ubicará la verdad en un mundo de imágenes digitalmente manipuladas por una sociedad proclive a la iconofagia y al fake? Cuando ya parecía resuelto el noema bartiano de el esto ha sido, los algoritmos desplazan dicho linde una vez más. Si la fotografía, más que un mecanismo físico-químico electrónico, es lenguaje y pensamiento, ¿acaso habrá lugar para la IA en el flujo de su tecnoparadigma? Toque en Valparaíso nos invita a reflexionar sobre los límites de la realidad, la identidad, la autoría y también a estar prevenidos ante este refundante encuentro humano-máquina. Exploramos un Valparaíso generativo, basado y suplantado a partir de sus propios archivos, de sus afectos y lugares comunes, desafiando la linealidad del tiempo, en un diálogo visual que celebra la creatividad, la experimentación y al artista como un catalizador de su época. Por cierto, ¿quién es el artista? Coescrito junto a ChatGPT. De eso se trata Token. Y como les digo, la idea de este proyecto fue recrear o proponer un paseo por Valparaíso junto a Sergio Larraín. Y este es el resultado. Simplemente señalar que estamos hablando de IAs del 2022, que tal vez no eran tan precisas como las que tenemos hoy en día, pero tenían mucho más libertad que la que tenemos hoy en día. O sea, la lobotomización de las IA ha sido impresionante. La censura a las que son expuestas, a las que la moralidad la fue como acotando, también terminó con mucho de su imaginación, encuentro. Hoy día tenemos una IA como mucho más higiénica. Entonces, si se fijan, en estas imágenes hay un Valparaíso que a mí en ese entonces me resultaba increíble, o sea, ver estas imágenes por primera vez desplegándose en la pantalla. El diálogo de contexto, digamos, claro, las posibilidades de escribir eran 128 caracteres, no había más caracteres en el diálogo de contexto, en la caja de contexto. Sin embargo, había memoria, eso que el 2023 nos señalaron que, wow, por fin la IA tiene memoria, ya la tenía. De hecho, uno iba como refrescándola, ibas como educándola, entrenándola, como era el concepto, y en base a me gustas y sobre todo en base a la descarga de la imagen. Cada vez que tú descargabas una imagen, la IA entendía que eso era lo que tú estabas buscando. Entonces, era una forma como de ir facilitándole un poco esa búsqueda. Y cuando ya se perdía o cuando se extraviaba, empezabas a agregar otro elemento al prompt y empezabas el proceso una vez más. Y era súper entretenido ese proceso. Habían posibilidades como de poner, por ejemplo, pobreza. Y se orientaba con ese tipo como de prompts.
Sergio Larraín estuvo en Valparaíso y como que dentro de ese aporte que él hizo a este imaginario porteño, está sus paseos nocturnos por la Casa de los Siete Espejos, que era uno de los prostíbulos que habían en los 60 en Valparaíso, uno de los más conocidos. Y él señala que el lugar era como caleidoscópico, decía, porque la gente se reflejaba varias veces en esos espejos. Entonces él lo usó mucho para componer su fotografía. Entonces tras este paseo que les estoy mostrando, donde vamos por el puerto, empieza a llegar la noche, nos empezamos a acercar a los bares, a otros sectores de Valpo, y empieza este viaje por la Casa de los Siete Espejos, acercarnos a la Casa de los Siete Espejos. Más o menos una semana después de que partí como programando, o sea, jugando con estos prompts, trabajando con estos prompts, ya la censura empezó a notarse rápido. En un comienzo, por ejemplo, para situar estas imágenes me sirvió muchísimo la palabra prostíbulo, donde me permitió como poder llegar a esta suerte como de lugar donde los hombres estaban sentados, donde las personas se reflejaban. Y aparecían imágenes como estas, por ejemplo, que 3 días después o sea, una semana después de que yo podía fácilmente acceder a este tipo de imágenes, ya llegaba la imagen final y se pixelaba, no te la entregaba. Y fue súper rápido como empezaron las censuras a la IA. Así como sucedió después con GPT, que no sé, días después de que actualizaron al GPT 3,5, ya no podías poner la palabra bomba, por ejemplo. Entonces ya no te enseñaba a hacer una molotov, ya no servía para esas cosas. Entonces algo parecido pasó acá. Y bueno, y esto como fue creado en un contexto relacionado con la postfotografía, yo quería que evolucionara de alguna manera una publicación. Entonces se convirtió en esto, en un fotocine que se llama Token y que permitió como dejar este como testimonio de época también tecnológico, de alguna manera suspendido en el tiempo. Contarles que mientras se generaban estas imágenes, vi un montón de imágenes más fascinantes. El viaje fue fascinante, fueron días así de estar inmerso en un mundo donde la imagen adquiría a ratos como otras dimensiones, o sea, realmente era un viaje muy loco. Y lo otro que había también, muchos errores. Entonces, por ejemplo, eso que hemos visto de personas con 3 brazos, gente como que les sale una extremidad de un pliegue, eso lo vi muchísimo. De hecho, muchas de esas imágenes las deseché porque no me servían para retroalimentar la IA, para ir entrenándola. Entonces iba tomando pantallazos de algunas de ellas y las conservé y quizás se van a convertir en otra publicación. Y que son, claro, mucho más amorfas. Ahora, yo me preguntaba si era un simple error o realmente era como la IA nos veía un poco a los seres humanos en ese aspecto. Por ejemplo, las manos, todos sabemos que las manos no funcionan mucho en la IA y es probable porque se entienden que están en movimiento, generalmente están en movimiento, entonces trata como de señalar un poco eso. Y lo poco que sabemos de cómo funciona la IA a nivel de generación de imagen nos habla sobre todo de un concepto que es la pareidolia, que es este asunto de cómo empezamos a reconocer patrones Y eso es Token. Y lo último que les quiero compartir, bueno, sí, dejémoslo hasta ahí. De ahí al final, si queda tiempo, les comparto un video que está hecho también. Muchas gracias.